Nadie escapó de esta prisión alienígena, donde las temperaturas alcanzaron los 666 grados hasta que los humanos lo hicieron en el frío vacío del espacio. Lejos de cualquier sistema civilizado, se alzaba la estación Tartaris, una prisión alienígena temida en toda la galaxia. Dentro de sus muros reforzados, las temperaturas se elevan a un infernal 666 grados, lo que garantiza que ningún prisionero pueda sobrevivir a un intento de escape. El calor abrasador era lo máximo. El alcaide Charles Ricon, un humano curtido de unos 60 años con rizos canosos y una barba entrecana, se sentó con la cabeza inclinada. El exagente de operaciones especiales había sido relegado a este lugar de pesadilla por cargos falsos, silenciado por los secretos que llevaba. Los hombres poderosos del secreto matarían por mantener enterrados. Los ojos azules acerados de Charles escanearon a sus compañeros de prisión mientras se arrastraban por el abrasador corredor. Ladrones, asesinos, traidores, la escoria de 100 mundos, cada uno con su propio y terrible historial en este crisol de miseria. Todos eran iguales. Sonó un timbre que indicaba el comienzo de otra guerra. Día sofocante. Charles Rose se puso su mono. Empapado en sudor, tocó el collar metálico que le sujetaba el cuello, un dispositivo cruel capaz de licuar su cabeza con una sola orden. Los guardias no querían correr ningún riesgo mientras se unía a la tambaleante fila de prisioneros. La mente de Charles Corría había sobrevivido meses en este infierno, usando todos los trucos que había aprendido en toda una vida de operaciones encubiertas, sobornando a los guardias, forjando alianzas, memorizando patrones de turnos. Lenta y metódicamente reunió las piezas de un plan de escape imposible, pero sabía que el verdadero desafío estaba más adelante, más allá del bloque de celdas, más allá de las torretas automatizadas y los pisos electrificados. La libertad lo llamaba, y con ella una oportunidad de reinar venganza sobre aquellos que lo condenaron a este destino. Charles apretó los puños, su cuerpo se tensó con severa resolución. De una forma u otra, sería el primero en escapar de la estación Tardara, y que Dios ayudara a cualquiera que se interpusiera en su camino. La oportunidad de Charles llegó durante un ciclo de mantenimiento de rutina, cuando los sistemas de la prisión se apagaron brevemente. Se deslizó invisible en un servicio. Su corazón latía con fuerza. Los esquemas que intercambió con un recluso hacker demostraron ser ciertos. Este estrecho pasaje serpenteaba detrás de los escudos térmicos que hacían que la estación fuera ineludible. Arrastrándose sobre sus codos, Charles avanzó lentamente a través de la oscuridad sofocante. Cada movimiento era una batalla contra las paredes de metal abrasador. El sudor brotaba de su cuerpo chisporroteando al chocar con las superficies sobrecalentadas. El dolor era insoportable, pero siguió adelante impulsado por el recuerdo de las traiciones que lo habían traído aquí. Las voces resonaban cerca, distorsionadas por los patos, los guardias acústicos que lo buscaban. Charles se congeló. Apenas se atrevía a respirar. El descubrimiento ahora significaría una ejecución rápida. Revisen los niveles superiores. Una voz gruñona ladró, y dígale al alcaide que prepare el collar, el detonador. Si esa rata humana ha encontrado una salida, quiero su cabeza. Estalló como una ampolla. Los pasos se alejaron y Charles exhaló lentamente. Reanudó su escalada infernal. El pensamiento de las intenciones viciosas de sus enemigos alimentaba su determinación. Lo habían subestimado tal como lo habían hecho, cuando lo incriminaron y le robaron la vida. Ese error sería el último. Una eternidad después, Charles se arrastró desde el conducto hacia una bahía de mantenimiento poco iluminada. Las luces de advertencia destellaron, indicando una brecha de contención. Las alarmas sonaron, pero apenas las escuchó por encima de la sangre que latía en sus oídos, delante de un transbordador sin vigilancia a su escotilla, invitándolo a abrirse. Charles tropezó hacia él con piernas temblorosas. Su piel ampollada y en carne viva hizo lo imposible soportando. Temperaturas que matarían a la mayoría de los hombres, pero él no era un hombre común. Era un superviviente. Cuando Charles alcanzó los controles del transbordador, una voz crepitó por el intercomunicador, el alcaide, su tono, una mezcla de incredulidad y furia. «¡Rexon, maldito!».
Tonto, ¿crees que puedes robar un transbordador? Te herviré vivo antes de que pases las abrazaderas de atraque. Charles sonrió sombríamente, mientras encendía los propulsores. Tuviste tu oportunidad, alcaide. Ahora es mi turno. Las puertas de la bahía se abrieron con un chirrido y el transbordador se liberó. Hacia el vacío estrellado detrás de él, la estación de Tartus se redujo a un foso de vida infernal. Por delante una extensión infinita de posibilidades y venganza. La euforia de Charles por su milagroso escape resultó efímera apenas unas horas después de huir de la estación Tartus, su transbordador, cerrada bajo un aluvión de fuego láser, la plataforma de defensa automatizada de la prisión, un centinela vengativo que no pudo explicar las alarmas, sonaron mientras los sistemas del transbordador fallaban uno por uno. El hedor acre de la electrónica frita llenaba la cabina. Charles luchó contra los controles, sus manos ampolladas, gritaban en protesta a través de la pantalla de visión agrietada, vislumbró una estructura en expansión en medio del campo de asteroides frente al punto Omega. Una notoria colmena de escoria y villanía, hogar de los restos de una docena de sistemas estelares, con un gemido torturado, los motores del transbordador cedieron. Charles se preparó para el impacto, mientras la nave paralizada giraba en espiral hacia la bahía de atraque de la estación. El metal chirrió contra el metal mientras patinaba hasta detenerse bruscamente, escombros lloviendo a su alrededor. Aturdido, Charles abrió de una patada la escotilla arrugada y tropezó con el hangar cavernoso. Naves alienígenas de todas las marcas lo rodeaban. Sus tripulaciones observando al intruso humano con sospecha, Charles enderezó su rostro, una máscara de determinación sombría. Había saltado de un círculo del infierno a otro, pero estaba vivo y, en un lugar como un megapunto, un hombre sin nada que perder podía encontrar los medios para contraatacar a quienes le habían hecho daño. Un parpadeo de movimiento llamó la atención de Charles, un surón corpulento flanqueado por un par de mercenarios insectoides. Clic. Se acercaron con pasos decididos, las escamas de Seron brillaron en la luz tenue, su expresión ilegible. Bueno, el alienígena retumbó, un humano, recién salido de la parrilla Borg-Talk. No, traigas muchos de tu tipo aquí. Charles se tensó, listo para una pelea. Solo busco repostar y reabastecer, ¿no? Problema. El Sergon llamado Borg-Talk rió entre dientes, un sonido gutural como rocas moliendo. Oh, encontrarás muchos problemas en Omega Point, amigo. La pregunta es, ¿buscas iniciarlo o detenerlo? Charles conoció la mirada evaluadora de Boro, las cicatrices del tártaro todavía frescas en su piel, un poco de ambos. Creo que estoy buscando información del tipo poderoso. La gente no quiere compartir los ojos de Boro entrecerrados. Juego peligroso. Por suerte para ti, Bor. Habla. ¿Sabe que todos los jugadores se acercaron? Su aliento de Feded inundó a Charles. Pero la información, como la vida, llega a un precio aquí. ¿Estás dispuesto a pagarlo? La mandíbula del Charles humano se apretó. Había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Ahora nómbralo, gruñó. No tengo nada más que perder. La boca sin labios de Seron se estiró en una sonrisa depredadora. Palabras atrevidas. Amigo. Palabras atrevidas. De hecho, ven. Deja que Boro te muestre las maravillas y los horrores de Omega Point, y quizás juntos veamos hasta dónde te lleva tu determinación humana. Borto habló. Llevó a Charles a las entrañas de Omega Point, más allá de los barrotes y las pantallas huecas parpadeantes. El aire se espesó con el hedor mezclado de sudor y desesperación. Finalmente, llegaron a una puerta sin marcar, custodiada por un grupo de mercenarios Kord fuertemente armados. Más allá de esta puerta, hablamos. Rasiache, el crisol, un lugar donde los hombres y los monstruos luchan por la diversión de las masas, y su única recompensa es una oportunidad de libertad. El pulso de Charles se aceleró. ¿Me estás diciendo que los prisioneros vienen aquí para abrirse paso? Borto asintió. El crisol atrae almas desesperadas de todos los rincones de la galaxia. Algunas son convictos escapados, otros esclavos o gladiadores. Todos están dispuestos a matar por una oportunidad de una nueva vida. Un nudo frío se formó en el estómago de Charles. Había visto su parte de sangre. Deportes en los rincones sombríos.
del universo, pero esto se sentía diferente. Las apuestas eran más altas, el riesgo mayor, y crees que debería entrar en la arena, dijo Charles rotundamente. Los ojos de Boro brillaron. Creo que un hombre de tus talentos podría llegar lejos en. El crisol gana suficientes peleas y tendrás acceso al tipo de personas que pueden ayudarte a desentrañar la red de mentiras. ¿Qué te atrapó? Charles consideró la oferta no era ajeno a la violencia, pero los años habían hecho mella todavía. Si soportar las pruebas del crisol significaba una oportunidad de limpiar su nombre y castigar a los responsables, era un precio que pagaría. Con gusto estoy dentro, dijo Charles con voz dura. Dime qué tengo que hacer. Horas. Más tarde, Charles estaba de pie en el centro de El Crisol, una arena improvisada tallada a partir de un agujero de carga abandonado. Sobre una multitud ruidosa de alienígenas, abucheó y gritó sus caras. Un borrón de sed de sangre y anticipación en el piso de arena. El primer oponente de Charles emergió como un Borox gruñón. Sus garras de mantis brillaban en la dura luz. La criatura se lanzó. Sus movimientos eran un borrón de velocidad salvaje. Charles esquivó sus músculos gritando en protesta. Contraatacó, con un rápido golpe al Borox. Su garganta sintió el crujido satisfactorio del cartílago. La criatura se tambaleó hacia atrás, siseando de dolor, y así continuó. Pelea tras pelea brutal. Charles se enfrentó a una multitud de guerreros alienígenas, cada uno más cruel que el anterior. Recibió golpes que hubieran derribado a un hombre menor. Su cuerpo era un tapiz de moretones y sangre, pero resistió, impulsado por el fuego de su convicción. Entre la multitud, Boro observó. Su expresión era ilegible. Charles estaba demostrando ser un activo valioso, un instrumento contundente que podía manejar contra sus rivales. Pero la resistencia del humano lo preocupaba. Un hombre sin nada que perder era algo peligroso. De hecho, mientras Charles estaba de pie sobre el cuerpo destrozado de su enemigo final. Los aplausos de la multitud alcanzaron un punto álgido. Levantó los puños en cansado triunfo, el primer paso en su camino hacia la redención completa. Pero en el fondo sabía que las verdaderas batallas estaban por delante y las enfrentaría de la única manera que sabía. Con una resolución inquebrantable y la fría furia de un hombre agraviado, Charles estaba de pie en las sombras de un imponente rascacielos. El corazón brillante de la capital galáctica se extendía ante él. El crisol parecía ahora un recuerdo lejano, un crisol brutal que había puesto a prueba su resolución y lo había forjado en un arma de propósito singular. Boro había sido fiel a su palabra al organizar el pasaje para Charles en un carguero de contrabandistas. El viaje había sido tenso en cada momento, plagado del riesgo de descubrimiento, pero la determinación de Charles nunca había vacilado. Ahora estaba cerca, tan cerca de la verdad que lo había eludido durante tanto tiempo. El rascacielos se alzaba sobre él, un monumento al poder y la corrupción en algún lugar dentro de los hombres que habían orquestado su caída. Seguían con sus planes seguros y su estatus de intocables, pero Charles lo sabía mejor. Nadie era intocable no cuando tenían secretos por los que valía la pena matar. El plan de Charles era audaz, rayando en el suicidio, infiltrarse en el corazón de la conspiración, enfrentarse a los autores intelectuales en su propio territorio. Era una tarea que habría intimidado a un hombre más joven. Un hombre menos. Charles conocía las frías realidades del universo, pero había mirado fijamente al abismo y había salido por el otro lado. Estaba listo para moverse con el paso decidido de un hombre con una misión. Charles se acercó a la reluciente entrada del rascacielos. La seguridad era estricta, fallas de guardias armados y dispositivos de escaneo, pero Charles había venido preparado. Con un movimiento de su muñeca envió un pulso de energía electromagnética que inundó la entrada. Los escáneres parpadearon y se apagaron. Las armas de los guardias chispearon inútilmente en sus manos. En el momento de confusión, Charles atacó. Se movió como un fantasma, un espectro de venganza. Los guardias cayeron antes de que pudieran dar la alarma. Sus cuerpos se desplomaron en el piso pulido.
Charles presionó su corazón latiendo en sus oídos. Las puertas del ascensor se abrieron con un silbido, revelando un grupo de ejecutivos asustados. Charles pasó junto a ellos con el hombro. Sus ojos estaban fijos en el piso más alto, el santuario de los corruptos donde yacía el verdadero poder. Mientras el ascensor subía, la mente de Charles corría. Pensó en las mentiras que lo condenó, las traiciones que le habían robado la vida, la rabia que lo había sostenido durante los largos años en la estación de Tártara, el calor abrasador la crueldad sin alma, todo lo había llevado aquí, a este momento de ajuste de cuentas. Las puertas se abrieron y Charles salió a una lujosa habitación ante una secretaria. Miró hacia arriba. Sus ojos se abrieron de par en par en reconocimiento y miedo. Charles la ignoró. Su mirada fija golpeó las puertas ornamentadas que estaban frente a él. Con un último suspiro profundo, abrió las puertas de una patada. Las maderas se astillaron bajo su bota. Dentro, un grupo de hombres estaban sentados alrededor de una mesa de conferencias. Sus rostros eran una mezcla de conmoción e indignación. Rexon, uno de ellos, farfulló: «Pero estás muerto. Moriste en Tartaris». Charles sonrió fríamente. «Los informes de mi muerte han sido muy exagerados». Apuntó con un dedo a los hombres, su voz un gruñido bajo. «Pensaste que podías enterrar la verdad. Pensaste que podías enterrarme, pero te equivocaste. Escapé de tu infierno, y ahora he venido a traerlo a tu puerta». Los hombres intercambiaron miradas nerviosas, sus manos arrastrándose hacia algo oculto, armas, pero Charles era más rápido. Tenía toda una vida de entrenamiento, toda una vida de furia embotellada de su lado, y cuando sonaron los primeros disparos mientras la habitación se disolvía en caos y sangre, Charles sintió una sombría sensación de satisfacción. Su viaje estaba lejos de terminar, pero por ahora, por este momento perfecto, la venganza era suya. La ciudad estaba en caos, las calles eran una cacofonía de sirenas y gritos. Charles se movió entre la multitud como un fantasma. Su rostro era una máscara sombría de determinación. El enfrentamiento en el rascacielos había sido sangriento, pero solo era el comienzo. Los funcionarios corruptos que había expuesto eran solo la punta del iceberg, el rostro público de una podredumbre que era mucho más profunda. Mientras Charles navegaba por los callejones laberínticos de las entrañas de la ciudad, no podía deshacerse de la sensación de que lo estaban observando. Los ojos parecían seguirlo desde cada puerta sombreada, cada ventana sucia. Ahora era un hombre buscado. Su rostro estaba plasmado en cada fuente de noticias del sistema. Un movimiento repentino atrajo su atención en Charles Ward, su mano buscando el arma en su cadera, pero en lugar de una amenaza se encontró cara a cara con un fantasma de su pasado. «Charles Ricon», la figura ronroneó saliendo de las sombras. «Pensé que estabas muerto». Los ojos de Charles se abrieron. «Raven, debí saber que aparecerías tarde o temprano». Raven, su excompañera convertida en rival acérrima, sonrió. Seductoramente era un cetron, su piel de un vibrante tono rosa, sus ojos. Una violeta hipnotizante incluso en el lúgubre callejón, irradiaba un aura de sensualidad y peligro. «Siempre fuiste un bastardo testarudo, Ricon», dijo su voz baja y gutural, demasiado testaruda para morir, incluso cuando hubiera sido lo más inteligente que hacer. El agarre de Charles se apretó en su arma. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Siempre se había sentido atraído por Raven, incluso cuando sabía que era un problema, especialmente cuando sabía que era un problema. «¿Qué quieres, Raven?», preguntó con su voz áspera. «Aquí para terminar lo que empezaste hace todos esos años». Raven se acercó tranquilamente, sus caderas se balancearon hipnóticamente. «Relájate. Amante, no estoy aquí para pelear, estoy aquí para ayudar». Charles resopló. «¿Ayuda desde cuándo? ¿Alguna vez has ayudado a alguien más que a ti mismo?». La sonrisa de Raven se volvió astuta. «Desde que me di cuenta de que estamos del mismo lado. Las personas que te tendieron una trampa son las mismas que han estado moviendo mis hilos todo el tiempo. Quiero que se vayan tanto como tú». Charles dudó de sus instintos. Waring, con la innegable atracción que todavía sentía por Raven. Ella lo había quemado antes.
Lo había dejado por muerto en las cenizas de una misión que salió mal. Pero si ella estaba diciendo la verdad, si realmente se enfrentaban al mismo enemigo, bien. Charles dijo, «Por fin, pero si me traicionas de nuevo, me aseguraré de que sea lo último que hagas». La sonrisa de Raven era tan afilada como un cuchillo. No lo habría querido de otra manera mientras los dos partían hacia la noche iluminada con neón. Charles no podía quitarse la sensación de que estaba caminando hacia una trampa, pero ¿qué opción tenía? La conspiración que había destruido su vida era más profunda de lo que jamás había imaginado y necesitaría todos los aliados que pudiera conseguir para desentrañarla, incluso si esos aliados eran las mismas personas que una vez intentaron matarlo. Las calles se torcieron y giraron. Ellos más profundamente en el núcleo podrido de la ciudad, surgieron figuras de las sombras, algunas familiares, otras extrañas. Cada una tenía su propia historia que contar, su propia pieza del rompecabezas, que era el pasado de Charles. Estaba el hacker, que había ayudado a incriminarlo ahora, buscando la absolución, el contrabandista, que lo había alimentado de secretos ocultos del mundo propio, el viejo mentor que se creía muerto desde hacía tiempo con una lección final para él. Parte de todo Raven era una presencia constante a su lado, su belleza y astucia, tanto un consuelo como una distracción. Charles sabía que no podía confiar en ella, no completamente, pero en una galaxia llena de enemigos, ella era lo más cercano que tenía a un amigo, y mientras luchaban para acercarse a la verdad, Charles comenzó a preguntarse si podría haber algo más entre ellos, que solo la emoción de la caza, algo más profundo, algo real, pero primero tenían un trabajo que hacer, en algún lugar ahí fuera. La mente maestra detrás de todo estaba esperando, moviendo los hilos de una conspiración que alcanzaba los niveles más altos de poder, y Charles no descansaría hasta que los arrastrara a la luz y les hiciera pagar por sus pecados. La sede de la megacorporación se alzaba ante ellos. Una torre brillante de vidrio y acero que parecía perforar los cielos. Charles y Raven se agacharon en las sombras de un callejón cercano. Sus ojos estaban fijos en la entrada fuertemente custodiada del edificio. Astra Dynamics, Raven murmuró, su voz baja e intensa. El jugador más importante en la industria penitenciaria, si alguien tiene sus dedos en el pastel del tártaro, son ellos. Charles asintió con tristeza. Su investigación los había llevado aquí, al corazón de la máquina corporativa que se beneficiaba del sufrimiento de innumerables prisioneros en toda la galaxia. En algún lugar dentro de esa torre estaban las respuestas que buscaban, la evidencia que necesitaban para hacer estallar la conspiración. Pero entrar no sería fácil. El edificio era una fortaleza custodiada por un ejército de seguridad privada, y lo último en tecnología de vigilancia de vanguardia. Necesitarían un plan y uno muy bueno. De repente, el comunicador de riesgo de Charles emitió un mensaje entrante encriptado e imposible de rastrear. Intercambió una mirada con Raven y luego tocó el dispositivo. Un holograma cobró vida y reveló una figura encapuchada. La voz que emanó de la proyección estaba distorsionada, imposible de identificar. Charles Rick. No me conoces, pero yo te conozco. Sé lo que estás tratando de hacer y quiero ayudar. Los ojos de Charles se entrecerraron. ¿Quién eres tú? ¿Cómo nos encontraste? La figura ignoró la pregunta. Hay una instalación secreta en las afueras de la ciudad, un lugar donde Adastra lleva a cabo sus experimentos más sensibles, el tipo de experimentos que no quieren que nadie sepa. Raven se inclinó en su interés. Se despertó. ¿Qué tipo de experimentos? El peor tipo, la figura respondió. Están usando prisioneros de Tártaro como sujetos de prueba, tratando de descubrir los secretos de la mente humana para descomponerlos y reconstruirlos como esclavos obedientes. Charles sintió un escalofrío recorrer su columna. Pensó en los horrores que había soportado en Tártaro, el calor abrasador y la constante amenaza de muerte. Pensar que otros estaban sufriendo incluso peores destinos, todo en nombre de la codicia corporativa. ¿Cómo encontramos este lugar?, preguntó, su voz tensa con una rabia apenas reprimida. La figura tembló. Fuera de un conjunto de coordenadas, luego hizo una pausa.
Tenga cuidado, Rexon. La gente detrás de esto no se detendrán ante nada para guardar sus secretos. No confíe en... Nadie con eso. El holograma parpadeó dejando a Charles y Raven solos en el callejón. No perdieron el tiempo en cuestión de horas. Estaban en las afueras de la ciudad acelerando hacia las coordenadas en una moto voladora robada. El paisaje se volvió cada vez más desolado a medida que dejaban las relucientes agujas detrás de un páramo estéril de ruinas industriales oxidadas y, allí, levantándose del polvo como un crecimiento canceroso estaba, la instalación. Era una cosa fea y achaparrada, todo brutalista. Hormigón y alambre de púas guardias armados patrullaban el perímetro. Sus armas brillaban en la dura luz del sol. Charles y Raven abandonaron la moto y se acercaron a pie usando las ruinas para cubrirse. Se movieron como fantasmas silenciosos invisibles. Hasta que llegaron a la pared exterior de la instalación, un escaneo rápido reveló el punto débil que habían estado esperando, una escotilla de mantenimiento ligeramente vigilada y fácil de violar. Charles hizo un trabajo rápido cerradura y luego estaban dentro. Moviéndose a través de un laberinto de pasillos blancos estériles, cuanto más profundo iban, más inquietante se volvía la instalación. Pasaron por habitaciones llenas de equipo extraño, celdas de contención, donde los prisioneros se apiñaban en laboratorios del terror que hacían eco con los gritos de los condenados y en todas partes el logo de Adestra Dynamics vigilando todo como un dios malévolo. Finalmente llegaron al corazón de la instalación, una cámara cavernosa que pulsaba con una luz verde enfermiza en el centro. Una máquina masiva vibraba en palabras su propósito tan extraño como... Era siniestro, y allí atado a la máquina había una figura que Charles reconoció. Demasiado bien un hombre que pensó, muerto hace mucho tiempo, un hombre cuyo rostro había atormentado sus sueños durante años, su antiguo comandante. El que lo traicionó lo envió a la podredumbre y al tardío por crímenes que no cometió. La visión de Charles se puso roja de rabia. Él avanzó sin hacer caso de las alarmas que comenzaron a sonar los guardias que entraron en la habitación con armas desenvainadas. Todo lo que importaba era la venganza largamente esperada. Todo lo que importaba era hacer el bastardo pagó. Pero cuando alcanzó al hombre y sus dedos se cerraron alrededor de su garganta, los ojos del comandante se abrieron de golpe. Y en ellos Charles vio algo que le heló la sangre. Reconocimiento, triunfo y una cruel sonrisa cómplice. «Bienvenido a casa, Rexon», dijo el comandante. Su voz, un susurro burlón. «Te hemos estado esperando». La mente de Charles dio vueltas. Las palabras del comandante resonaron en su cráneo como un mantra retorcido. Todo era parte del plan. Querían que escapara, que viniera aquí, pero ¿por qué? El comandante se rió, un sonido tan frío y cruel como las profundidades del espacio. Todavía no lo entiendes, ¿verdad, Ron? Crees que eres una especie de héroe que lucha por la buena batalla contra los poderes fácticos. Pero la verdad es que solo eres un peón, una herramienta para usar y descartar, gruñó Charles, apretando su agarre alrededor de la garganta del comandante. Cállate, no soy la herramienta de nadie. Escapé del Tártaro por mi cuenta. Te rastreé por mi cuenta. Estoy aquí para hacerte pagar por lo que me hiciste. Pero incluso mientras hablaba, dudas se coló en la mente de Charles. Su escape de Tarus había sido demasiado fácil, en retrospectiva las pistas que lo habían llevado a Adastra demasiado convenientes. ¿Podría haber sido todo realmente una trampa? La sonrisa del comandante se ensanchó, como si pudiera leer los pensamientos de Charles. Pobrecito, Charles. Tan desesperado por venganza, tan cegado por tu propia rabia. Nunca te detuviste a preguntarte, por qué te elegimos? A ti, ¿por qué te enviamos al Tártaro? Y en primer lugar, la sangre de Charles se heló. ¿De qué estás hablando? Eres especial, Rexon. Único tu mente, tu cuerpo. Tu código genético es la clave de todo. Hemos estado trabajando por los experimentos, los prisioneros, todo. Ha estado conduciendo a este momento, el momento en que finalmente te tenemos justo donde te queremos. Charles negó con la cabeza, tratando de negar las palabras del comandante. Pero en el fondo sabía que era verdad. Había sido jugado desde el principio, un títere bailando sobre hilos que no podía ver. Raven dio un paso adelante con los ojos muy abiertos. Con horror, Charles, tenemos que salir de aquí. Tenemos que... Pero antes de que pudiera terminar, el comandante se movió más rápido que
Charles habría pensado que era posible en un borrón de movimiento, se liberó del agarre de Charles. Su mano arremetió para cerrarse alrededor de la garganta de Raven. ¡Ah, ah, ah! El comandante chasqueó su voz burlándose. No. Tan rápido, querida, tú también tienes un papel que desempeñar en este pequeño drama. Charles se abalanzó, pero era demasiado tarde. El comandante arrastró a Raven de vuelta hacia la máquina pulsante. Una sonrisa cruel en su rostro. ¿Ves, Rexon? No es solo tu mente lo que nos interesa. Es tu corazón, tu lealtad, tu espíritu inquebrantable. ¿Y qué? Mejor manera de probar ese espíritu que forzándote a elegir entre tu propia vida y la vida de la mujer que amas. El corazón de Charles martilleaba en su pecho. Su mente corría desesperadamente por una salida, pero no había ninguna. El comandante había planeado este momento perfectamente, lo había manipulado como un maestro titiritero ahora. Entonces el comandante dijo, su voz goteando con falsa simpatía. ¿Qué va a hacer, Rexon? Te someterás a nuestro pequeño experimento. Déjanos desbloquear los secretos escondidos en tu código genético, o verás a tu preciosa Raven sufrir las consecuencias de tu desafío. Charles cerró los ojos. Sus puños se apretaron tan fuerte que podía sentir sus uñas clavándose en sus palmas. Este era el momento de la verdad, la culminación de todo por lo que había luchado, todo lo que había soportado, y en ese momento supo lo que tenía que hacer. Lo supo con una certeza que ardía como una supernova en su alma. Abrió. Sus ojos se fijaron en el comandante con una mirada que podría haber derretido el acero. «Está bien, bastardo. Tú ganas. Haré lo que quieras ser tu pequeña rata de laboratorio, pero dejaste ir a Raven. La dejaste salir de aquí». Ilesa, la sonrisa del comandante se ensanchó. Un tiburón enviando sangre al agua, lo sabía. Que verías la razón, Rexon, una elección sabia, un sacrificio noble liberó a Raven, empujándola bruscamente hacia la puerta. Ella tropezó, se sorprendió. Sus ojos se encontraron con los de Charles. En ellos vio una mezcla de emociones, miedo, ira, desesperación. Pero debajo de todo eso, un destello de algo más, algo que podría haber sido esperanza. Charles susurró con la voz quebrada, «Me voy». Charles dijo con su propia voz áspera, «Con emoción, sal de aquí. Raven encuentra una manera de acabar con estos bastardos y no mires atrás». Raven dudó un momento más. Su mirada buscó la de él, y luego, con un último asentimiento, se dio la vuelta y corrió, desapareciendo en el laberinto de pasillos. Charles se giró para enfrentar su destino. Su corazón pesaba, pero su determinación no se quebró. Había sacrificado todo para llegar a este momento. Su libertad, su futuro, su propia identidad, pero si su sufrimiento podía sacar a la luz la verdad, si su dolor podía salvar incluso una vida inocente de las garras de las maquinaciones de Adestra, entonces todo valdría la pena. Entonces por fin podría descansar. El comandante dio un paso adelante con una jeringa brillando en su mano. «Hora de dormir. Brixon, cuando despiertes serás un hombre nuevo, un hombre mejor. El hombre que siempre supimos que podía ser». Charles cerró los ojos, sintió el escozor de la aguja en su cuello, y mientras la oscuridad se apresuraba a reclamarlo, susurró una oración final, no por él mismo, sino por las incontables vidas que esperaba que su sacrificio salvara. Porque al final eso era todo lo que importaba, todo lo que alguna vez había importado, incluso hasta el día de hoy. Paunius regresó a Charles en Minas Adenons, fragmentos irregulares de memoria y sensación que cortaba como vidrio roto. Recordó la sonrisa cruel del comandante, el aguijón de la aguja en su cuello. Recordó los ojos desesperados de Raven, el peso de su sacrificio como una piedra en su corazón. Pero mientras se abría camino de regreso a la vigilia, se dio cuenta de que algo era diferente. Su cuerpo se sentía extraño, ajeno, como si perteneciera a otra persona. Sus sentidos estaban más agudos, sus reflejos más rápidos, los dolores y molestias de la edad, las cicatrices de una vida de batalla. Todo se fue reemplazado por una fuerza que nunca había conocido. Abrió los ojos. Se encontró atado a una mesa de metal fría en una habitación blanca estéril.
Las máquinas pitaban y se preocupaban a su alrededor, monitoreando sus signos vitales, su actividad cerebral, y allí, de pie sobre él, como un dios malévolo, estaba el comandante. «Bienvenido de nuevo, Rexon». El comandante dijo su voz aceitosa con falsa preocupación. «¿Cómo te sientes?» Charles trató de hablar. Se encontró con la garganta áspera y seca. «¿Qué? ¿Qué me hiciste, comandante?» Sonrió la sonrisa de un depredador. «Te hicimos mejor, Rexon. Más fuerte, más rápido, más inteligente. Desbloqueamos el potencial escondido en tu código genético. El potencial que siempre supimos que estaba allí». La mente de Charles corrió. Las piezas encajaron en su lugar con una claridad enfermiza. Experimentos los prisioneros, los años de manipulación y engaño. Todo había estado conduciendo a esto, a él reforjando una imagen de bastardo. Gruñó luchando contra sus ataduras. «No seré tu arma, tu soldado de juguete». No seré, pero incluso mientras hablaba, sintió una sensación extraña en el fondo de su mente. Un susurro, una compulsión que lo instaba a obedecer, a someterse. Sacudió su cabeza tratando de aclararla, pero la sensación solo se hizo más fuerte. El comandante se rió entre dientes, un sonido como hielo, rompiéndose todavía luchando. «Rexon, todavía aferrándose a tu preciado libre albedrío. Es inútil, sabes que la programación ya está tomando fuerza. Pronto serás nuestro cuerpo y alma». Charles cerró los ojos, la desesperación lo invadió como una marea negra. El comandante tenía razón, podía sentirlo, los insidiosos zarcillos del control destructivo de AD excavando en su mente. Su propio ser estaba perdido, una marioneta en hilos que no podía romper. Pero incluso cuando se rindió a la desesperación, un recuerdo emergió: el rostro de Raven, grabado con determinación. «Y espero que sus últimas palabras para él sean una promesa susurrada en la oscuridad. Encuentre una manera de derribar a estos bastardos y no mires atrás». Y con ese recuerdo llegó un destello de algo más, algo pequeño y frágil, pero irrompible. Algo que lo había sostenido a través del infierno de Tarus, a través de los largos años de dolor y traición, esperanza y la convicción inquebrantable de que él era más que un peón, más que un arma en el arsenal de un Dasta. Él era Charles Rexon, un sobreviviente, un luchador, un hombre que había mirado al abismo y había salido por el otro lado y no sería quebrantado ni por Adastra ni por nadie. Con un rugido de desafío, Charles se alzó contra sus ataduras. Su fuerza mejorada rasgó las ataduras como papel. El comandante se tambaleó hacia atrás, conmoción y miedo escritos en su rostro. Imposible, tartamudeó la programación. «No es nada comparada con el espíritu humano», gruñó Charles, avanzando hacia el comandante con asesinato en sus ojos. «Tú pensaste que podías controlarme, ser mi dueño, pero olvidaste una cosa. No soy solo un soldado, un arma, soy un hombre, y la voluntad de un hombre es suya». El comandante buscó un arma Hap, pero era demasiado tarde. Charles estaba sobre él, un borrón de velocidad, y furia en segundos estaba sobre el cuerpo sin vida del comandante, desplomándose en el suelo. Charles estaba de pie sobre el pecho. Sangre agitada, cantando con la prisa de la batalla, sabía que esto era solo el comienzo. Adastra no se detendría ante nada para reclamar su premio, para enterrar la verdad de sus crímenes, pero él no correría, ¿no? Más él se mantendría y lucharía por Raven, por los prisioneros de Tardus, por cada alma inocente atrapada en la red de mentiras de Adra, y él no lucharía solo. A millas de distancia, en un bar C en las afueras de la ciudad, Raven estaba sentada bebiendo. Su corazón, pesado por la culpa y el arrepentimiento, había dejado atrás a Charles. Lo abandonó en las garras de Ad Asra, la parte racional. De ella sabía que no había tenido opción, que uno de ellos tenía que sobrevivir para continuar la lucha. Pero la parte de ella que lo amaba, la parte que siempre lo había amado incluso cuando estaban en lados opuestos, esa parte nunca perdonarse a sí misma. De repente la pantalla hueca del bar parpadeó y cobró vida un boletín de noticias de última hora que apareció en la pantalla. Los ojos de Raven se abrieron de par en par cuando vio el rostro de Charles. Escuchó las palabras sin aliento del ancla.
U escapó de Adestra. Instalación de investigación secreta dinámica. Los experimentos ilegales de la corporación Rogue Mega con prisioneros han sido expuestos provocando indignación en toda la galaxia. Las autoridades ahora están en busca del liderazgo de Adra, pero el ejército privado de la compañía sigue siendo una amenaza mortal. En esta hora oscura, un hombre se erige como símbolo de la resistencia de la esperanza, Charles Recon, el soldado inquebrantable, el héroe del Tártaro. Raven se puso de pie en un instante. Su corazón latía con fuerza. Charles estaba vivo. Charles era libre y la necesitaba ahora más que nunca. Salió corriendo del bar, su mente ya daba vueltas con planes y posibilidades. Necesitaría aliados, recursos. Una forma de igualar las probabilidades contra Adestra podría, pero primero necesitaba encontrar a Charles. Necesitaba mirarlo a los ojos y decirle la palabra que había retenido durante tanto tiempo. Las palabras que siempre habían sido ciertas incluso en sus momentos más oscuros. Te amo al otro lado de la ciudad y las ruinas de la fortaleza de Adastra. Charles se mantuvo erguido con los ojos fijos en el horizonte. Podía sentirlos venir, las fuerzas de la compañía, los peones de la élite corrupta. No se detendrían ante nada para silenciarlo, para enterrar la verdad para siempre. Pero él estaba listo para ellos, listo para luchar, para sangrar, morir si era necesario, porque él era Charles Recon, el hombre que había escapado de lo ineludible, que había roto lo inquebrantable, el héroe del Tártaro, y no descansaría hasta que Adastra fuera llevada ante la justicia, hasta que cada último prisionero fuera liberado de sus cadenas, hasta que la galaxia estuviera a salvo de las maquinaciones de los poderosos y los crueles. Sería un largo camino. Un camino difícil, pero lo recorrería. Hasta el final, porque era un hombre libre, y la voluntad de un hombre libre era indomable. Interludio, una reunión de héroes en una casa segura oculta en los márgenes del espacio civilizado. Un grupo de aliados improbables reunidos. Eran los parías, los olvidados, los que habían sido derrotados por el sistema y dados por muertos, pero también eran los que habían encontrado la fuerza para levantarse de nuevo para luchar contra la oscuridad que amenazaba con consumir la galaxia. Allí estaba Vortolk, el Seron Cream. Lord, sus escamas brillando en la tenue luz, había perdido mucho por la avaricia de Adra. Había visto a su gente sufrir bajo el yugo de la compañía. Ahora trajo su astucia y sus contactos a la causa, decidido a hacer que los gigantes corporativos paguen por sus pecados. Estaba el hacker, que había ayudado a incriminar a Charles, su rostro surcado por el arrepentimiento. Y la tristeza había sido un peón, una herramienta en los juegos de Adastra, pero ahora buscaba la redención. Sus habilidades serían invaluables en las batallas. Por venir estaba el contrabandista, su nave, un santuario maltratado pero resistente. Ella tenía al hada Charles. Offworld había arriesgado su vida para ayudarlo a escapar. Ahora estaba lista para hacerlo de nuevo, para ser los ojos y oídos de la resistencia en los rincones sin ley de la galaxia. Y allí, de pie entre ellos, estaba el propio Charles. Su cuerpo fue cambiado, mejorado por la ciencia retorcida de Adastra, pero su espíritu permaneció intacto. Miró las caras a su alrededor. Vio la esperanza y la determinación en sus ojos. «Mis amigos», dijo su voz, resonando con poder silencioso, «estamos al borde de una gran lucha. Adastra no se irá silenciosamente hacia la noche. Lucharán con todos los recursos a su disposición, todo el poder de su imperio corporativo». Hizo una pausa con la mirada recorriendo la habitación. «Pero han olvidado lo más importante. Han olvidado la fuerza del espíritu humano, la voluntad inquebrantable de aquellos que luchan por lo que es correcto. Han olvidado que una sola chispa puede encender una revolución». Levantó un puño. Sus ojos ardían con fuego. «Justo somos esa chispa, somos la resistencia, y no descansaremos hasta que Adastra sea llevado ante la justicia. Hasta que la galaxia esté libre de su tiranía». Una ovación se elevó de los rebeldes reunidos, un sonido de desafío y esperanza. Sabían que el camino por delante sería largo y duro. Sabían que muchos de ellos podrían no sobrevivir para ver el final, pero también sabían que no estaban solos, que se tenían el uno al otro, y el conocimiento de que su causa era justa, y
Así como las estrellas giraban sobre sus cabezas y la galaxia contenía la respiración, la resistencia comenzó a planificar y conspirar y prepararse porque la batalla final se acercaba y ellos estarían listos. La batalla rugía a través de la galaxia, una conflagración de fuego y sangre y esperanza desesperada en 100 mundos. Las fuerzas de Adastra se enfrentaron con los ejércitos desorganizados de la resistencia. El destino de miles de millones colgando de un hilo en el corazón del caos, Charles Rexon se mantuvo erguido como un faro de Muondespa. Desafío contra la oscuridad. Había llegado lejos desde sus días en la estación Tartaris. Había soportado pruebas que habrían quebrado a un hombre menor, pero había emergido más fuerte templado por los fuegos de la adversidad en un arma de rectitud. A su lado estaba Raven, su amor por él un vínculo feroz e irrompible. Juntos habían reunido a los marginados y los olvidados, habían forjado una alianza de los oprimidos y los pisoteados, y ahora que la batalla final se avecinaba, sabían que había llegado el momento de terminar con el reinado de terror de Adra de una vez por todas. Pero mientras se preparaban para el asalto final, llegó un mensaje a través de un canal seguro. Era el CEO de Adastra, Charles. Era cauteloso, sabiendo muy bien que las palabras del CEO podían ser nada más que una trampa. Pero también sabía que tenía que arriesgarse, tenía que aprovechar cualquier oportunidad para terminar con el derramamiento de sangre y traer la paz a la galaxia y así, con Raven y sus aliados más cercanos. A su lado, Charles se dispuso a encontrarse cara a cara con su némesis. Llegaron a una estación espacial remota, un lugar de sombras y secretos donde el CEO esperaba con sus guardias de mayor confianza, pero cuando entraron en la estación se encontraron atrapados en una red de mentiras y traición. La oferta del CEO no era más que una artimaña, una estratagema para atraer a Charles a una trampa mortal final, y allí, en el corazón de la fortaleza del enemigo, Charles se encontró cara a cara con su verdadero adversario. No el CEO ni el comandante, sino una figura de su propio pasado, un hombre al que una vez había llamado amigo y mentor. Era el viejo espía maestro, el que había entrenado a Charles en las artes del espionaje, y el subterfugio el que lo había enviado a la misión que lo había llevado a su encarcelamiento en Tardus, el que había orquestado su caída desde el principio. ¿Por qué? Charles preguntó. Su voz, cruda por la traición en el dolor. ¿Por qué me hiciste esto? El maestro espía sonrió de una manera cruel y retorcida porque eras el mejor Ricon, la estrella más brillante del firmamento, y sabía que si alguien podía sobrevivir al infierno de Tardus, podía encontrar una manera de escapar y sacar la verdad a la luz. Serías tú la mente de Charles. Hizo girar las piezas que caían en su lugar con una claridad enfermiza. El maestro espía lo había usado, lo había sacrificado para exponer crímenes astrales, lo había convertido en un peón en un juego de INRI galáctico, un juego que había costado incontables vidas y había llevado a la galaxia al borde de la ruina, pero incluso cuando la desesperación amenazaba con abrumarlo, Charles sintió una mano en su hombro. Era Raven. Sus ojos ardían. Con amor y determinación. «No eres un peón, Charles», dijo con su voz resonando con convicción. «Eres un héroe, un hombre que ha luchado contra probabilidades imposibles, que nunca se ha rendido, un hombre que ha inspirado esperanza en los corazones de millones». Y con esas palabras, Charles sintió que algo se agitaba dentro de él, un fuego, un propósito, un sentido de destino, que siempre había estado allí esperando a que lo reclamara. Se giró para encarar al maestro espía, sus ojos duros y claros. «Tienes razón», dijo, «soy el mejor, pero no por tus maquinaciones, tus mentiras. Soy el mejor porque siempre he luchado por lo que es correcto para las personas que no pueden luchar por sí mismas», y con eso se lanzó hacia su antiguo mentor, un borrón de velocidad y furia. La batalla se unió, un torbellino de puños y espadas en desesperada esperanza de garras. Fue una batalla que arrasó los pasillos de la estación, una batalla que sacudió los cimientos de la galaxia, y al final, cuando el polvo se asentó y el humo se disipó, fue Charles quien se puso de pie, victorioso, el cuerpo roto del maestro espía a sus pies. Pero incluso mientras saboreaba su triunfo, Charles sabía que la verdadera batalla aún estaba por venir. Las fuerzas de Adastra
Estaban en desorden, su liderazgo destrozado, pero no se irían silenciosamente hacia la noche, y así con Raven y sus aliados a su lado, Charles se dispuso a terminar lo que había comenzado. Lanzaron un asalto final desesperado en la estación. Tartarus, el corazón del poder de Adastra, decidido a liberar a los prisioneros y asestar un golpe contra la tiranía de la compañía, fue una batalla que sería recordada por generaciones, una batalla que haría eco a través de los anales de la historia, contra probabilidades imposibles, contra un enemigo que parecía invencible. Charles y su ejército lucharon con el coraje de los leones y la furia de los dragones, y al final, cuando las últimas fuerzas de Adastra yacían rotas y derrotadas, mientras los prisioneros de Tartarus caminaban libres bajo cielos alienígenas, Charles supo que había logrado lo imposible. Había traído esperanza a los desesperanzados, había mostrado a la galaxia que incluso los tiranos más poderosos podían ser puestos de rodillas. Después de la guerra, cuando la galaxia comenzó a reconstruirse y sanar, Charles y Raven se encontraron aclamados como héroes, como salvadores de los oprimidos. Pero para ellos la mayor recompensa fue el conocimiento de que habían hecho una diferencia, que habían luchado por algo más grande que ellos mismos. Y mientras miraban a través de las estrellas, de la mano sabían que cualquier desafío que los aguardara, cualquier peligro que el futuro pudiera traer, los enfrentarían juntos, porque eran los inquebrantables, los héroes del Tártaro, y su amor, su coraje, su espíritu indomable perduraría por siempre, un faro brillante de esperanza en una galaxia que una vez solo había conocido oscuridad. Años más tarde, en un planeta tranquilo, lejos del clamor de la política galáctica, un anciano estaba sentado en un jardín iluminado por el sol, su cabello gris, agitándose en la brisa. Su rostro estaba surcado por el peso de los años y las cicatrices de batallas pasadas hace mucho tiempo. Pero sus ojos eran claros y brillantes, llenos de la sabiduría de una vida bien vivida. A su lado estaba sentada una mujer, su cabello plateado como la luz de las estrellas, su mano entrelazada con la de él. Habían pasado por mucho juntos, se habían enfrentado a lo peor que el universo tenía para ofrecer. Pero a pesar de todo, su amor había resistido, un vínculo forjado en los fuegos de la adversidad y templado por la fuerza inquebrantable del espíritu humano. Hablaban suavemente del pasado, de los amigos que habían perdido en las batallas que habían ganado. Hablaban de Borto, el Sargent Cream Lord que había dado su vida para salvar a un grupo de niños de las garras de Adestra. Hablaban del hacker que había encontrado la redención al servicio de la resistencia, y de The Smuggler, que se había convertido en una leyenda por derecho propio, un piloto audaz que había volado 1000 misiones contra probabilidades imposibles, pero sobre todo hablaban del futuro, de la esperanza y la promesa que les esperaba. La galaxia. Todo había cambiado tanto desde los días de la tiranía edista, había crecido y florecido de maneras que antes parecían imposibles, y mientras el anciano miraba a través del jardín a los niños jugando en la hierba moteada de supo que había jugado un papel en ese cambio. Había sido un héroe, una leyenda, un hombre que había mirado fijamente al abismo y había emergido ileso, pero también sabía que su historia no era la única, que había incontables otros que habían luchado, sufrido y triunfado a su manera. La galaxia estaba llena de héroes. Él sabía, llena de hombres y mujeres comunes que habían encontrado el coraje para enfrentarse a la oscuridad, y mientras cerraba los ojos, sintiendo el calor del sol en su rostro y la suave presión de la mano de su amada en su Charles Recon, supo que estaba en paz. Había vivido una vida con propósito y significado. Había luchado la buena batalla y había emergido victorioso. Y aunque el camino había sido largo y duro, aunque las cicatrices de Tardus nunca se desvanecerían realmente, él sabía que todo había valido la pena, porque le había mostrado a la galaxia la verdadera fuerza del espíritu humano. Es la voluntad inquebrantable de quienes luchan por lo que es correcto, y al final esa fue la mayor victoria de todas.